Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo para escuchar una conferencia que creo que es del máximo interés y además de actualidad. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, secretaria general, para leer el acta. En la sesión de Junta de Gobierno... No se oye, Adelaida. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 28 de febrero de 2019, recogida en el acta número 338, se acordó incluir en el programa de actos del curso 2019-2020 la conferencia titulada Lenguaje inclusivo, uso y abuso, a cargo del ilustrísimo señor profesor Dr. Don Salvador López Quero, catedrático de Lengua Española de la Universidad de Córdoba. Sin embargo, las circunstancias sobrevenidas obligaron a su composición hasta hoy martes 25. El profesor López Quero será presentado por la ilustrísima señora doctora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, académica de esta. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para presentar al conferenciante. Buenas tardes, con su permiso, señor presidente. Autoridades, compañeros académicos, queridos amigos, tuve el enorme placer de conocer a Salvador López Quero a través de un amigo común, don José María Maestre, director del Departamento de Filología Clásica de la UCA, actual director de la Comisión Científica del quinto centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, quien despertó en la que les habla un gran interés por el trabajo y las publicaciones del especialista en lengua española que nos hablará hoy. Dado el movimiento que se está produciendo actualmente en nuestra sociedad en torno al lenguaje inclusivo, impulsado desde intereses sociopolíticos y que está produciendo relaciones encontradas en especialistas y confusión en el público en general, era la hora de tratar este tema en el foro de esta academia. ¿Y quién mejor que don Salvador López Quero, catedrático de Lengua Española de la Universidad de Córdoba, director del Departamento de Ciencias del Lenguaje y del Grupo de Investigación Interdisciplinar en Análisis del Discurso? Bajo esta premisa, la Real Academia de San Romualdo decidió ponerse en contacto con él para que disertara sobre el tema en la seguridad de que sus explicaciones iban a arrojar luz sobre el asunto. Sin embargo, la pandemia de COVID nos ha retrasado hasta el día de hoy para poder asistir a lo que sin duda será mucho más que una clase magistral, pues sus méritos lo avalan con creces como profesor de 17 materias diferentes del área del conocimiento de la lengua española, licenciatura o grado en filología hispánica, en traducción e interpretación y en licenciatura en filología inglesa. No podemos perder de vista que ha sido además el primer director del máster universitario en español, lengua, literatura, historia o enseñanza. Además, dirige 2 programas de doctorado, teoría y práctica de los lenguajes y conjunto en lenguas modernas en la Universidad de Zulia, Venezuela, realizando una excelente labor como director de tesis doctorales que no podemos detallar aquí por el escaso tiempo del que disponemos para tratar su abultado currículum. Como investigador, está inmerso en 2 líneas principales: el léxico del cancionero de Baena, con más de 20 publicaciones en revistas de considerado prestigio nacional e internacional, en cuya metodología incorpora el enfoque pragmático, lo que puede apreciarse especialmente en el juego polisémico en la medicina y farmacopea medievales del cancionero de Baena, 2009. En segundo lugar, análisis del discurso, con especial atención a los géneros electrónicos. Por ejemplo, 2006, Qué fuerte, función pragmática discursiva. 2007, función pragmática discursiva de Venga. 2010, marcas gramaticales de oralidad en los chats y foros de debates y la incorporación de marcadores discursivos del español hablado, marcadores discursivos y cortesía en la conversación virtual en español.
2014, caracterización pragmática de la expresión gramaticalizada, ya te digo, su valor en estrategias conversacionales. 2016, ya te digo, como marcador de reformulación. En 2016 también estrategias conversacionales de venga como marcador deóntico en el discurso oral. 2018, la función apelativa del marcador discursivo vengan en Twitter. 2019, el marcador discursivo ahora con verba dicendi en Twitter, etcétera, etcétera. Asimismo, trabaja en un proyecto de investigación del Ministerio y otro FEDER de la Junta de Andalucía. Además, participa en diferentes comités científicos y consejos editoriales nacionales e internacionales y desempeña una actividad regular en evaluación de artículos para revistas de alto reconocimiento, como por ejemplo Sintagma, la norteamericana Hispania o la mexicana Nueva Revista de Filología Hispánica. Aunque hemos mantenido contacto durante los últimos años, nos encontramos por primera vez en Lebrija, el verano pasado, durante la celebración del Congreso Aelio Antonio de Lebrija, Humanismo y Poder, del que formaba parte del comité científico y en el que participó con la magnífica ponencia La importancia de Lebrija, lexicógrafo para el estudio del léxico en el cancionero de Baena. Señores, el 21 de abril pasado acabamos de celebrar el 2776 aniversario de la fundación de Roma, la civilización que extendió la lengua latina por todo el mundo conocido, dando origen como lengua madre a todas las romances, incluido el castellano. Fue el latín el que transmitió desde el indoeuropeo el concepto de género gramatical, a diferencia de género de sexo, dentro de la categoría de los primitivos géneros animado e inanimado. Por otra parte, el 23 de abril pasado acabamos de celebrar el 407 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra en el Día del Libro. No hace ni un mes que se acaba de celebrar el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española en Cádiz. En este contexto, hic et nunc, nos disponemos a escuchar al profesor Salvador López Quero, que nos hablará sobre uno de los temas más vibrantes en la actualidad en la lengua española, el lenguaje inclusivo, uso y abuso. Pero no antes que le agradezcamos el enorme esfuerzo que sabemos que ha hecho él y su mujer Rosa para estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias, doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Tiene la palabra el ilustrísimo señor profesor doctor don Salvador López Quero para pronunciar su conferencia. Señor presidente de la Academia, académicos, señoras y señores, buenas tardes, noches ya. Y en primer lugar quiero agradecer a la doctora María Elena Martínez Rodríguez de Lema esa presentación inmerecida que me ha hecho. Hemos mantenido una relación durante este tiempo muy cordial, repleta de amabilidad por su parte, y lo quiero agradecer además públicamente en esta sesión de la Academia. Y ya me dispongo a hablar de este tema, del que sinceramente no es una cuestión que venía comentando también y que comentaba en mi departamento la semana pasada cuando decía que venía a San Fernando hoy. Porque claro, uno está acostumbrado a que lo inviten a conferencias de lo que uno realmente investiga, ¿no? Y claro, una conferencia de este tipo, que es más de carácter divulgativo, bueno, aunque también tiene su especialización, ¿no? Pero bueno, no estoy acostumbrado realmente, no estoy acostumbrado a otro tipo de conferencias, pero bueno, la he preparado lo mejor que he podido, de la manera más objetiva posible, porque nos consta a todos que es un tema muy polémico, es un tema
que tiene pues acérrimos detractores así como defensores, y muchas veces el punto medio es muy difícil de conseguir en esta cuestión, ¿eh? Es una cuestión que, queramos que no, suele ser poco aristotélica, ¿no? en ese sentido, ¿no? Pues bien, inclusivo, según el diccionario académico, es un adjetivo que incluye o tiene virtud y capacidad para incluir. Eso es lo que se dice en el diccionario académico. Las expresiones lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista, que vienen a ser lo mismo, son de uso común en diferentes disciplinas que investigan los efectos del sexismo en el lenguaje. Esto ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía, la sociología del lenguaje, la antropología lingüística, la sociolingüística y la etnografía de la comunicación. Abarca a todas esas disciplinas. La noción de lenguaje inclusivo ha comenzado a popularizarse en los últimos años. Hay quienes consideran que el lenguaje convencional, cuyas reglas impone la Real Academia Española, resulta machista. Por ello proponen apelar a un lenguaje inclusivo que tenga en cuenta a toda la diversidad humana, incluyendo a quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros vinculados a la biología, es decir, hombre, mujer. La primera parte de esta conferencia se dedica al llamado masculino genérico, voy a ponerla aquí, al llamado masculino genérico, postura que defienden aquellos que invitan a no confundir género con sexo, y los que proponen alternativas al masculino genérico, porque para ellos el masculino genérico refuerza las estructuras patriarcales. La segunda parte se dedica al femenino de las profesiones, donde especialmente se presentan controversias en el uso del lenguaje inclusivo. La Real Academia, en una de sus últimas publicaciones, Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, distingue claramente entre los términos sexo y género, y define sexo como la condición orgánica de un ser vivo por la cual es masculino o femenino. Y a continuación añade que no se debe confundir con género, que es la propiedad de los sustantivos y de algunos pronombres por la cual se clasifican en masculinos, femeninos y neutros. También en el ámbito sociológico se utiliza esta voz para referirse a una categoría sociocultural que implica diferencias o desigualdades de índole social, económica, política, laboral, por lo que son válidas expresiones como estudios de género, discriminación de género o violencia de género. Para estas últimas existen alternativas como discriminación o violencia por razón de sexo, discriminación o violencia contra las mujeres o similares. De acuerdo con la norma académica, en español, el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. Desde un punto de vista lingüístico, no hay razón para pensar que este género gramatical excluye a las mujeres en tales situaciones. La postura académica, por tanto, es clara a este respecto. En español, el masculino
es el género no marcado y en gramática un elemento no marcado es el que tiene un sentido más general, el de distribución más amplia y el que se recupera por defecto cuando no hay morfemas específicos. No obstante, son muchos los hablantes que no están de acuerdo con el masculino genérico. Aducen que el empleo sistemático del masculino oculta a las mujeres y proponen a este respecto soluciones como el desdoblamiento léxico, el uso de nombres colectivos y abstractos, así como la sustitución del morfema de género masculino por la arroba, la letra X e incluso la vocal E. Se llama desdoblamiento léxico a la mención expresa de los dos géneros, los alumnos y las alumnas. Según la RAE, es innecesario el desdoblamiento en la mayor parte de los casos. Sin embargo, es normal en los casos siguientes. Esto es importante porque se tiene la idea de que la academia es absolutamente contraria al desdoblamiento léxico, y no es cierto, no es cierto. Hay casos en que la academia dice que no hay problema alguno en usar este tipo de desdoblamiento y que se ajusta perfectamente a las reglas gramaticales. Sin embargo, en la calle parece que no. En la calle parece que es que la academia se opone a todo tipo de desdoblamiento léxico. Por ejemplo, como muestra de cortesía. Por ejemplo, al comenzar un discurso, si decimos señoras o señores, ¿no? O en los saludos de cartas y correos electrónicos dirigidos a varias personas. Sí, el caso de un correo electrónico de estimados alumnos y alumnas, la academia dice que en ese caso no hay problema alguno. Cuando pueda quedar alguna duda de que las personas de uno y otro sexo están incluidas, por ejemplo, si decimos había desheredado a sus hijos, entonces no se sabe si era solo a sus hijos o si tenía hijos o si tenía hijas y a las hijas no las había desheredado, ¿no? Y entonces en ese caso pues conviene decir había desheredado a sus hijos y a sus hijas, ¿eh? O habló de la vida de los reyes y las reinas, ¿eh? Y otra opción es aclarar la referencia inclusiva con alguna apostilla, como cuando decimos ¿cuántos hermanos tiene? Entre hombres y mujeres. Por otra parte, la última gramática académica, la del 2009, expone dos argumentos en defensa del masculino genérico. La economía lingüística se considera que las alternativas como desdoblar cada apelación en dos géneros son un circunloquio innecesario la mayor parte de las veces, y la concordancia gramatical, ante soluciones como el desdoblamiento sistemático, pasaría a ser mucho más complicada la concordancia. Frente a la norma, muchas instituciones han elaborado en los últimos tiempos manuales de lenguaje inclusivo por la discriminación que sufren determinados colectivos. Discriminación que debe ser erradicada mediante políticas de igualdad. Y una parte esencial de estas es precisamente la transformación de las pautas de la comunicación. En estas guías, el desdoblamiento es una de las opciones ofrecidas para evitar hacer uso siempre del masculino genérico. Con todo, y esto hay que subrayarlo, la mayoría de las guías, o de estas guías, recomiendan hacer un uso razonable de esta alternativa. Que yo creo que eso es lo que muchos políticos no saben, ¿no? Por último, en cuanto al desdoblamiento
léxico, permítanme algunas observaciones finales. Hay palabras neutras que gramaticalmente funcionan como femeninas. Por ejemplo, decimos, había varias personas disfrazadas, aunque entre ellas no haya ninguna mujer. O qué criatura más linda, aunque se trate de un niño. O la víctima falleció en el acto, aunque tal víctima sea un hombre. Hay palabras que, sin ser femeninas, acaban en A, y a nadie se le ocurre poner una O final cuando se refieren a un hombre. Decimos las atletas y los atletas, y no las atletas y los atletos. Y cuando decimos los corruptos deben ir a la cárcel, no hace falta decir los corruptos y las corruptas deben ir a la cárcel. Así como en hay que castigar a los ladrones o hay que perseguir a los asesinos, no es necesario. Otras alternativas, además del desdoblamiento léxico, existen otras alternativas que son las que vamos a ver ahora. El uso de sustantivos colectivos. Además, estas cuestiones que se están tratando ahora, yo en este auditorio seguro que hay profesores y es muy normal que incluso, yo lo recuerdo, incluso cuando yo empecé a trabajar, yo empecé como profesor de instituto y recuerdo que en aquella época era cuando comenzaba la LOCSE y todo aquello, y se nos daban una serie de cursos y de perfeccionamiento para reciclarnos y que diéramos bien nuestras clases, ¿no? Y entonces en aquella época ya, pues yo creo que esta cuestión, incluso había cursos ya donde aparecían todas estas cuestiones. Decía, no usar, hay que usar sustantivos colectivos, hay que usar sustantivos abstractos, hay que... eso de que aparezca, por ejemplo, el jefe de estudios o la jefatura de estudios, el director, la directora, no, la dirección. Yo recuerdo cuando, creo que llevo ya, no sé si son 10 años de director de mi departamento, y los administrativos cuando me pasaban para la firma, pues al principio yo siempre leía allí que se ponía la dirección del departamento, la dirección. Y bueno, yo soy, porque no voy a ser el director, voy a ser la dirección, digo, yo no soy una... Y ya le dije a los chicos de la administración, digo, no, a mí yo no veo la dirección nada, a partir de ahora yo soy el director, pero de dirección nada, y cuando venga una mujer, pues será la directora. La palabra dirección, y todas estas cuestiones, como vamos a ver ahora, es para evitar el uso del masculino, que es lo que es realmente increíble, es para no usar el masculino, es para relegar al masculino. Entonces recurrimos a una especie de neutro que realmente en la lengua española solo existe para los pronombres, pero bueno, parece que nos vamos un poco, ¿no?, al latín, ¿no? En este caso, en recuperar el género neutro, ¿no?, cuando solamente existe ya en algunos pronombres solo de la lengua española. Bueno, pues entre estos sustantivos colectivos, el profesorado en lugar de los profesores, yo creo que estamos ya muy acostumbrados, ¿no? Ya decir los ciudadanos, ¿no? La ciudadanía, ya estamos muy acostumbrados a la ciudadanía, ya casi los ciudadanos no se dice. O en un instituto, en un colegio, es decir, los alumnos, el alumnado, incluso ya en la propia universidad, yo ya veo a profesores que cuando hablan del alumnado, pero ya no hablan de los alumnos. Y si te refieres a los alumnos, te dicen, no, hombre, mejor que pongas el alumnado. Digo, ¿por qué el alumnado? ¿Por qué vamos a evitar el masculino plural, ¿no? Pero bueno, que eso está llegando ya, ¿no? Y yo lo veo hasta en la propia universidad. Pues la gramática académica, otra vez, estas son las alternativas a las que me refería antes, esto es la observación académica, indica que estas sustituciones son imperfectas desde el punto de vista léxico
o desde el sintáctico, y también pueden resultar inadecuadas, además de empobrecedoras. Según la RAE, mis profesores no equivale a mi profesorado, o nuestros vecinos a nuestro vecindario, pero en la mayoría de las guías del lenguaje inclusivo se equipara el sentido de estos términos y se prefiere profesorado y vecindario. Esta es la realidad. También otros de los recursos a los que frecuentemente aluden estos manuales son el uso de sustantivos epicenos, como cónyuge, persona, víctima, el uso de paráfrasis, el ser humano por el hombre. Entonces no conviene usar la palabra hombre, el ser humano en lugar de hombre, porque así se oculta, ¿no? El personal administrativo, no se habla de los administrativos, sino del personal administrativo, o de la clase trabajadora, o de la comunidad educativa. La comunidad educativa, yo casi de jovencito ya oía la comunidad educativa, ¿no? La omisión del sujeto. Pueden enviar su currículo en lugar de los interesados, pueden enviar su currículum, entonces se omite el sujeto para no hacer mención al género masculino. Empleo de relativos, quien solicite la ayuda por el que solicite la ayuda. Prácticamente todo esto que yo estoy diciendo ahora es una especie de resumen que yo he extraído de estos manuales, de las guías de lenguaje inclusivo. Reformulaciones, tienen mucho interés están muy interesados, entonces se reformula. Aposiciones explicativas, se contratará personal docente, tanto hombres como mujeres. Omisión del sustantivo en algunas construcciones, fíjense, entrada gratuita para menores de 12 años, pero no se dice entrada gratuita para niños menores de 12 años. Se suprime el término niños. Entrada para menores de 12 años, ahí ya se incluye niños y niñas, pero parece que no se puede decir para niños menores de 12 años. Determinantes y pronombres sin marca de género. Se dice cada participante en lugar de los participantes. Entonces, siempre lo que se trata es de evitar el uso del masculino, sea singular o plural. Bien, ahora lo importante de esto a la que yo quiero hacer hincapié es que todos estos recursos de las guías de lenguaje inclusivo a los que me he referido últimamente son opciones válidas contempladas en la correcta gramática del español. De este modo, queda a criterio de cada hablante decidir cuándo y para qué las aplica. Algunos hablantes, concienciados o queriendo concienciar sobre el lenguaje inclusivo, las emplearán sistemáticamente y otros quizá no lo hagan nunca con esa finalidad. Bien, y paso ya a las alternativas extremas. Esto ya está, recuerden que era el uso y el abuso, ¿no? Pues ahora pasamos a la segunda parte, ¿no? Que es la parte del abuso, yo llamo el abuso. Bien, pues en ocasiones se ha sugerido como una posible alternativa para no emplear siempre las desinencias del género masculino, sustituir a estas por otras más neutras, como la arroba, la letra X y la vocal E. Según la norma académica, no se consideran válidos estos usos para hacer referencia a los dos sexos. Las niñas, les niñes, bueno, es que la verdad es que es impronunciable. Bueno, las niñas lo podemos pronunciar, con la arroba yo no sé pronunciar y con la X no sé tampoco pronunciar. Estos recursos contravienen las reglas gráficas y morfológicas del español.
En unas declaraciones, en este caso fue al periódico El Mundo, la Real Academia afirmaba que la E como género neutro es un acto político no lingüístico. Y para la filóloga Ángeles Varela, sustituir el masculino genérico por la letra E, como guape, es un uso bastante ridículo. Estos usos, no obstante, pueden ser admisibles en ciertos contextos como una manifestación verbal creativa y provocadora, como un recurso gráfico más propio del lenguaje publicitario, en el que visualmente puede resultar expresivo, pero se recomienda no emplearlo en textos generales, ya que además presenta el problema de la imposible pronunciación de las palabras resultantes. Esto se agrava en el caso de la comunicación para personas con discapacidad visual, que utilizan sistemas automatizados de transcripción auditiva de textos. Y en la comunicación digital, este recurso añade una dificultad. Las máquinas interpretan la arroba como un símbolo para referirse a una dirección de correo electrónico o a una mención en las redes sociales, lo que puede llevar a errores graves. El hecho de que la arroba o la X sirvan precisamente para no marcar ni un género ni otro de forma expresa ha llevado a que algunas agrupaciones del colectivo LGTB empleen estas opciones para referirse a aquellas personas que no se sienten identificadas como mujeres o como hombres, o que no lo hacen siempre del mismo modo y que no quieren limitarse a un sistema binario que consideran constrictivo. No se rechaza, en cambio, el uso de la barra o del paréntesis si el desdoblamiento se considera indispensable en algún contexto. En el caso de queridos, queridas, amigos, amigas, utilizar la barra o utilizar el paréntesis. Aún así, la Academia advierte que el abuso de este recurso hace que los textos resulten confusos. Y debe evitarse, asimismo, la coordinación de artículos en estos contextos. Hemos leído más de una vez los y las alumnas, ¿no? O los... la Academia dice que en este caso la coordinación del artículo determinado no debería de usarse. Y pasamos ya a la segunda parte de la conferencia, que es el femenino. En este caso, lo empezamos como de género no marcado. No sé si eso ustedes lo habrán observado ya también, pero esto ocurre ya más recientemente, porque lo del uso del desdoblamiento léxico yo lo recuerdo ya de hace años. Pero la propuesta esta nueva de organizaciones feministas del femenino como género no marcado, esto en realidad es bastante reciente, bastante reciente. No sé si ahora cuando lo comente les va a resultar, no sé, un poco raro, ¿no? O extraño lo que les voy a decir, pero desde estas organizaciones se defiende ya el femenino como género no marcado, en lugar del masculino, el femenino como género no marcado. Y algunos opinan que si se habla, por ejemplo, ante un auditorio con una mayoría de mujeres, sea el femenino el género no marcado. Bueno, en principio, ¿no? Parece que tiene, bueno, en principio, ¿no? Parece que tiene cierta lógica, en principio. Si hay más mujeres. En este sentido, ante una mayoría de ministras, lo más adecuado sería hablar de las ministras del gobierno, englobando con esta denominación a hombres y mujeres. No obstante, la Real Academia corrigió a las ministras Montero y Díaz al afirmar que no es aceptable hablar de Consejo de Ministras. La institución tampoco es partidaria, por economía del lenguaje,
de la fórmula Consejo de Ministras y Ministros. También la Real Academia corrigió al Ayuntamiento de Leganés recientemente por el uso del término alumnas como género no marcado, porque al ser el término marcado de la oposición de género, solo puede referirse a mujeres. Se trata del funcionamiento del sistema gramatical que nada tiene que ver con un supuesto machista. Ahora bien, es una observación que yo hago ahí al final, muy al hilo de los cambios lingüísticos. Todos sabemos que los cambios lingüísticos suelen ser muy lentos con el tiempo, muchas veces tienen que pasar muchos años, ¿no?, para que un cambio lingüístico triunfe y sea aceptado por la mayoría social. Últimamente no hace falta que ocurra mucho tiempo, y esto gracias a Internet. ¿Por qué? Esto gracias a Internet porque la gente ya, sobre todo en Internet, escribe como habla. Ya no tienen conciencia de que están escribiendo como cuando antiguamente nos poníamos a escribir una carta, ¿no? Hombre, el correo electrónico, todavía el correo electrónico es muy formal, todavía es muy formal. Hombre, no es como cuando te metes en un foro de debate o mucho menos cuando te metes en un chat, ¿no?, que ahí ya no hay nada de formalidad. Pero bueno, todavía el correo electrónico, y sobre todo hoy ya que el correo electrónico prácticamente se usa en la administración para todo. Y entonces pues sustituye a aquellos antiguos oficios, ¿no?, o a una carta formal, porque hoy día ya eso no... Yo recuerdo hace por lo menos 25 años en la universidad, cuando ya nos ponían en los despachos nuestro ordenador y los decanos ya, o los directores de los departamentos, empezaban a enviarnos correos electrónicos, ya no se usaba el papel. Ya los conserjes no tenían que ir a los casilleros para echarle a cada uno su papelito, ¿no?, su carta. Bueno, pues había profesores, los más antiguos, ¿no?, que decían, no, yo no me he enterado, si no me llega por escrito, yo no me he enterado, ¿no?, de que a mí se me ha comunicado nada, ¿no? Bueno, luego ya con el tiempo, ni los más jóvenes ni los mayores, porque hoy ya todo el día, todo el mundo utilizamos, ¿no?, los correos electrónicos con plena normalidad, ¿no? Pues con los cambios lingüísticos está ocurriendo eso con el tema de Internet, que como estamos ya tan habituados a determinados términos. De hecho, la academia antes, para admitir en el diccionario académico determinados términos, tardaba muchísimo tiempo. Pero como ese término se popularice mucho en Internet, tarda a veces casi menos de un año en aceptarlo y lo mete en el diccionario académico. Tiene una fuerza tremenda Internet, tremenda, es increíble. Y estemos a favor, estemos en contra, eso es imparable. Yo lo tengo comprobado, que eso es imparable. Bien, yo digo aquí, es un poco, no sé, un poco broma ahí en esto que voy a decir ahora, pero bueno, digo, ahora bien, cuando la mayoría de los hablantes, en su día a día, con naturalidad, entiendan que el femenino es más adecuado que el masculino en algunas situaciones y lo empleen así, estaremos ante un fenómeno mayoritario y entonces la gramática académica previsiblemente registrará que el masculino ya no es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto. Pero claro, eso tiene que ocurrir, todos los argumentos que yo he enumerado para que eso llegue a ocurrir, ¿no? Pues la academia en realidad no impone nada. La academia no impone. La academia lo único que hace es registrar el uso de la lengua. Y cuando ese uso ya es mayoritario, pues lo convierte en norma. Pero la academia no es una dictadora, la academia no dicta nada. Somos los hablantes los que realmente dictamos la norma. Pero no es la academia. La academia lo que hace es velar por esa norma. Nada más. Lo que pasa es que estamos muy confundidos. Vemos a los señores académicos como si fueran, hay unos jueces, ¿no? No sé, y no es así. Ellos lo único que hacen es registrar el uso de la lengua. Y cuando ese uso ya es mayoritario y todo el mundo lo
lo hace con plena naturalidad y lo usa constantemente, pues dice la academia, bueno, esto ya tiene que cambiar, esto ya realmente los propios hablantes lo han convertido en norma, y entonces se convierte en norma, ¿no? Hombre, yo creo que en cuanto a lo del femenino como género marcado, yo posiblemente no creo que eso tendrán que pasar bastantes años, ¿no? Si ocurre alguna vez, bastantes años. Yo no creo que eso sea un cambio que se vaya a producir de aquí a poco tiempo. Yo no lo veo de ninguna manera, ¿no? Lo veo muy poco probable. Bien, y luego el caballo de batalla gordo es el femenino de las profesiones. Yo tenía aquí toda una serie de, no sé cómo voy de tiempo, una serie de cuestiones del femenino, las profesiones. Porque claro, aquí es donde está también el caballo de batalla. ¿Por qué? Porque hay muchas profesiones en las que afortunadamente la mujer accede prácticamente ya a todo tipo de profesiones, ¿no? En una igualdad total, ¿no? Con el hombre. Pero claro, hay profesiones que la mujer antes no las ejercía. Entonces, no estamos muchas veces acostumbrados a determinados usos del femenino. Y entonces nos resulta a veces raro, ¿no? Oír la palabra en femenino. Y entonces pues se usa como nombre común. Es decir, lo que era antes un masculino, siempre se ha dicho en masculino, al acceder ya la mujer a esas profesiones, se ha convertido en un nombre común. Y entonces se utiliza tanto para el hombre como para la mujer, pero se mantiene el sustantivo todavía en masculino. No se atreve a dar el paso a convertirlo en femenino. Bueno, pues hay ya muchísimos nombres comunes, como vamos a ver ahora, que nos pueden resultar raros, que no estamos acostumbrados a oírlos, que si los oímos podemos decir qué barbaridad, ¿no? Eso está mal dicho, ¿no? Bueno, y que la academia los tiene ya aceptados en el diccionario académico y la Fundeu además recomienda que los usemos en femenino. Yo incluso cuando he preparado esta conferencia ha habido determinados términos que yo mismo a veces me he sorprendido, que la propia academia los tenga ya incluso aceptados en el diccionario y que además la propia Fundeu diga que por qué no se usan en femenino, que no hay ningún tipo de problema en usarlos en femenino. Entonces yo, claro, como esto me resulta un poco novedoso esta cuestión, yo voy a ir por aquí diciendo algunos ejemplos, pero no quiero tampoco aburrirles con toda la formación del femenino en todos los casos, porque puede resultar un poco tediosa ya lo que quede de conferencia. Bien, pues fíjense ustedes, de acuerdo con la gramática académica, la presencia de marcas de género en los nombres que designan profesiones o actividades desempeñadas por mujeres está sujeta a cierta variación. Fíjense ustedes, la lengua ha acogido en ciertos medios voces como vedela, está admitido, coronela, edila, fiscala, jueza, bueno, yo creo que jueza estamos más acostumbrados, médica, o plomera. Pero estas y otras voces similares han tenido desigual aceptación, generalmente en función de factores geográficos y sociales, además de propiamente morfológicos. Conviene recordar que el género de los sustantivos no siempre se corresponde con el sexo biológico del referente. Cuando el sustantivo se refiere a un ser animado, el género puede diferenciar el sexo, león, leona, pero en el resto de los casos es una propiedad gramatical independiente. La mesa es femenino, el tenedor es masculino. Los problemas se presentan, para el tema que aquí nos trae, especialmente con aquellos sustantivos comunes que denotan profesiones, cargos, títulos, empleos o actividades. La Real Academia afirma que en muchos casos los cargos han sido tradicionalmente ocupados por hombres y por tanto solo se ha empleado
la forma masculina, incluso para referirse a las mujeres que ocupaban ese cargo. El femenino designaba entonces a la esposa del hombre que ocupaba un determinado cargo. Y hemos oído muchas veces hablar de la gobernadora y sobre todo de la regenta. Sin embargo, hoy se deben usar formas específicas para el femenino cuando los nombres son de dos terminaciones. Si el masculino termina en O, se usará la forma femenina acabada en A, incluso en los casos en los que dicha forma coincida con el nombre de la disciplina. Podemos decir perfectamente árbitra, no hay problema ninguno. La academia dice que no hay ningún problema. Bueno, arquitecta, yo creo que estamos acostumbrados, ¿no? Arquitecto, arquitecta, bombera, ingeniera, notaria, ¿no? Y se exceptúan algunos nombres como los que indican grados de la escala militar. Decimos, la academia dice, la cabo, pero no, la cava no, la cabo, ¿no? La cabo. O la sargento, pero no, la sargenta no, la sargenta es otra cosa, ¿no? Entonces la sargento, no es la sargenta, ¿eh? Además de la soldado, la soldada no, la soldado, y otros como la modelo o la piloto. Y es poco frecuente aún el término pilota, aunque ya en algunos medios de comunicación aparece también pilota, cuando el avión realmente lo maneja una mujer. Y entonces ya se empieza a usar el término pilota. Bien, y luego hay pues una serie de, como aparecen aquí en las diapositivas, pero que tampoco me quiero detener mucho porque es un poco, lo vamos a hacer todo muy, muy lento. Lo que sí vamos a ver que la evolución de muchos de estos nombres, el proceso habitual suele ser que los que tradicionalmente eran masculinos pasen a ser comunes y de ahí a tener una forma femenina plena, sobre todo aquellos que pertenecen a ámbitos a los que la mujer se ha ido incorporando paulatinamente. Fíjense, el socio era masculino, solamente el socio. Cuando ya había mujeres que eran realmente socios o socias, pues se convirtió en nombre común y entonces se dice el socio y la socia. Pasa lo mismo que el juez. El juez, siempre se dice el juez, y luego se ha dicho la juez, pero es que de la juez hemos pasado ya a la jueza. Es decir, primero masculino solo, luego nombre común, masculino y femenino, pero solamente con variación del artículo. El juez, la juez. Y el paso tercero, femenino completo, la jueza. Pero bueno, el caso de obispo, que a mí me resulta más raro, será porque nosotros no estamos acostumbrados a que las mujeres ocupen cargos eclesiásticos, ¿no? En el Reino Unido sí, los ingleses sí. Bueno, pues ha pasado igual. El obispo, la obispo, pero es que hoy está totalmente admitido la obispa. Totalmente admitido, ¿no? En instituciones académicas como la Fundeu, siempre se ha defendido la forma plenamente femenina de aquellos cargos y profesiones que, de acuerdo con la morfología de nuestra lengua, esto es muy importante, de acuerdo con la morfología de nuestra lengua, pueden tenerla. Y podemos decir perfectamente pilota, obispa o edila. Esto lo dice la propia Fundeu, no lo digo yo. Es posible que a muchas personas les suene mal, pero el hecho de que una palabra suene bien o mal no es en sí un criterio lingüístico. Los hablantes, al final, son los que siempre deciden. Las formas que triunfen, las que mayoritariamente se empleen, serán las que se quedarán y estarán vivas en el caudal léxico de la lengua. Las otras caerán por su propio peso
en la evolución del español. Y ahora me voy a referir también, de acuerdo con el título de la conferencia, de uso y abuso. Todo esto es lo que yo me he ido un poco comentando por encima, pero me he ido pasando. Vamos a ver. Ya ve que me he pasado bastante, ¿no? A ver si lo veo, que no lo veo bien. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver. En una parte pongo presidenta, obispa, pilota, cardenala, lideresa, consulesa, capitana y árbitra. Y por otro lado, eso sería en la parte del uso. Y en la parte del abuso, pues he puesto miembra y portavoz. Yo soy consciente de que algunos de los términos que aparecen en el primer grupo, a mí me suena muy bien, por ejemplo, presidenta. A mí personalmente me suena muy bien. Obispa, la verdad que no. Cardenala, menos. Consulesa, a mí personalmente no me suena bien. Capitana, sí, la capitana, me suena bien la capitana. Bien. Lo de árbitra, que es que no estamos acostumbrados, ¿no? Que las mujeres arbitren partidos de fútbol, ¿no? Bien. Es todavía una cuestión recurrente la de saber, fíjense, si presidenta es una voz correcta. No es fácil, ¿eh? Aunque a lo mejor la mayoría del auditorio diga, pero qué tontería, ¿no? ¿Cómo no? Presidente, presidenta, ¿no? No, pues no es ninguna tontería. Yo tengo colegas que todavía no admiten lo de presidenta, ¿eh? Ellos todavía es la presidente, y algunos, no muchos, pero algunos. Y hemos tenido un caso muy reciente de una primer ministra o presidenta del gobierno, no sé cómo se llama en Italia, que cuando juró el cargo no lo juró como presidenta, sino como presidente, que es la señora Meloni. La señora Meloni, cuando ha jurado su cargo, lo juró como presidente, no como presidenta. Por lo tanto, no nos debe tampoco resultar extraño que todavía el femenino presidenta esté totalmente ya afianzado, ¿no?, en su uso, ¿no? Bueno, pues conviene saber que esta voz femenina está aceptada por el diccionario académico desde 1803. Yo me he metido en Corde, en el corpus de la Academia Corde, para ver el uso real, y efectivamente, incluso desde mucho antes, en el siglo XVII ya hay textos en los que aparece el femenino de presidente como presidenta. Tengan en cuenta que en el diccionario se admite ya en el año 1803. Es evidente que el uso tuvo que ser bastante anterior. La Academia no admite inmediatamente, no acepta inmediatamente un término. Si está aceptado en 1803, pues tuvo que ser muy anterior. Y yo eso en Corde, en el corpus académico, lo he corroborado. Y tiene uso como poco desde hace 4 siglos. La objeción que algunos hacen es que otras voces que terminan en NTE no tienen una forma en femenino, y que si aceptamos presidenta acabaremos diciendo cantanta o estudianta, y que de ahí a destruir el español hay solo un pequeño paso. Sin embargo, no nos paramos a pensar en que sí empleamos otras voces similares. Por ejemplo, asistenta, infanta, gobernanta, parienta, parturienta, comedianta. Para que una lengua tenga voces como presidenta, solo hacen falta 2 cosas: que haya mujeres que presidan y que haya hablantes que quieran explícitamente expresar que las mujeres presiden. Si esas 2 circunstancias se dan, ninguna supuesta terminación, por muy histórica que sea su huella, frenará el uso de la forma femenina.
Si se han levantado voces contra el uso de presidenta, ¿por qué no contra el uso del femenino sirvienta? Para la Fundeu, la palabra obispa es preferible como femenino de obispo a las formas mujer obispo, mujer obispa, obispo mujer o la obispo. La mujer obispa supone una redundancia, puesto que el género femenino ya está expresado en la terminación en A. Respecto a mujer obispo y la obispo, aunque no son formas inadecuadas, es decir, se pueden usar, son correctas, no son inadecuadas, pero resulta preferible regularizar el femenino en obispa, que ya está recogida esta voz en el diccionario académico, es decir, que está incluso ya en el diccionario académico. El sustantivo piloto es común en cuanto al género, de acuerdo con la nueva gramática de la lengua española. Se dice el piloto o la piloto. Y también está bien formado y es correcto el femenino la pilota. Tanto la piloto, conforme a la academia, como la pilota, por analogía con otras profesiones cuya forma femenina se ha desdoblado, arquitecto, arquitecta, abogado, abogada, son opciones válidas. La expresión que conviene no emplear es la mujer piloto, del mismo modo que no se usa el hombre piloto. Si no decimos el hombre piloto, ¿por qué vamos a decir la mujer piloto? Si decimos el piloto, pues digamos, si queremos la pilota, o si nos atrevemos ya y un poquito más allá, pues decimos la pilota. El sustantivo mujer resulta innecesario, dado que el género ya está marcado por el artículo femenino la. El femenino de cardenal puede ser tanto la cardenal, correcto, como la cardenala. A mí la verdad que la cardenala para mí ha sido un poco novedoso, no sabía que la academia la había aceptado ya ese femenino. El diccionario académico solo recoge la palabra cardenal como masculino, ya que hasta ahora no ha tenido uso en femenino. Quien recoge realmente la palabra como femenino es la nueva gramática de la lengua española. Recuerden que la nueva gramática es del año 2009. En el diccionario académico todavía no, pero en la nueva gramática aparece además como ejemplo dentro del texto. Y esta misma obra añade que también se da el caso poco frecuente de sustantivos acabados en L que forman su femenino añadiendo una A, es verdad. Claro, sí, nos resulta raro de cardenal, cardenala, ¿por qué no nos resulta extraño de zagal, zagala? Zagala no nos resulta raro. Bueno, ¿y colegiala? Colegial, colegiala, no nos resulta raro, ¿no? Y que también se están extendiendo estas formas en nombres que designan profesiones o actividades que desempeñan mujeres, como algunas ya dije antes, de vedela, vedel, vedela, o de concejal, concejala. El sustantivo líder es común en cuanto al género, el líder, la líder, aunque también se admite lideresa como femenina, como indica el diccionario panhispánico de dudas, y está muy extendida la variante lideresa, en especial en América, pero con presencia creciente también en España. Tanto la cónsul como la consulesa son femeninos válidos para referirse a las mujeres que ocupan ese cargo diplomático. El diccionario académico incluye la forma consulesa como femenino de cónsul, aunque señala que sigue empleándose más como palabra común en cuanto al género, el cónsul, la cónsul, pero no hay razón para evitar la forma femenina consulesa. Capitana es el femenino adecuado tanto para referirse a la mujer que capitanea un equipo deportivo
como a la que ocupa tal graduación en el ejército. Aunque el sustantivo capitán venía considerándose común en cuanto al género, el capitán y la capitán, la 23ª edición del diccionario académico lo desdobla ya con una forma específica para el masculino, el capitán, y otra para el femenino, la capitana. También la Academia aclara que el uso de la capitán también se considera válido. Es decir, que pueden ver ustedes cómo ese uso inicial del masculino, que luego se convirtió en nombre común para los dos géneros, la Academia lo sigue considerando siempre válido. Lo que pasa es que la Academia lo que ha hecho en estos últimos años da un paso más y convertirlo también en femenino, totalmente en femenino. Eso ha sido lo último. Por eso hay palabras como las que estamos ahora viendo que nos resultan un poco, en su uso concreto del femenino, nos resulta un poco extraño, ¿no? un poco raro. Yo les confieso también que para la conferencia también he seleccionado pues aquellos términos que realmente son más extraños y más raros para que los veamos, ¿no? No me he ido tampoco a cogerlos más, sino para que veamos también por el camino que lleva esto, claro, porque si ya está ocurriendo con este femenino pleno de estos términos, esto significa que vamos a más, ¿eh? Claro, esto es evidente, esto siempre va más, no va menos, esto siempre va más, ¿no? Y entonces para que nos vayamos un poco bien, claro, no sabemos luego si lo vamos a aceptar o no. La Academia hará lo que nosotros le digamos. Nosotros somos los que tenemos que decidir realmente lo que va a ocurrir. Bien. Ocurre lo mismo con árbitra, que dice la Academia que es la forma adecuada de formar el femenino de árbitro, claro, de acuerdo con la morfología de nuestra lengua, es la regla de nuestra propia morfología. Y se recomienda la concordancia con el artículo en femenino, la árbitra, una árbitra. Y la forma árbitra es la apropiada para construir el femenino del sustantivo masculino árbitro, tal y como recoge el diccionario académico. Advierte que el uso con el artículo en masculino no podría, esto es importante, fíjense ustedes, censurarse el árbitra. ¿Por qué? Por analogía con los sustantivos femeninos que al comenzar con una A tónica sí lo llevan. Nosotros no decimos la área, sino el área. No decimos la haya, sino el haya. Ni tampoco decimos la agua, sino el agua. Por lo tanto, si esa es la norma académica, ortográfica, ¿por qué no se va a poder decir el árbitra? Bueno, esto lo dice la Academia, no son consideraciones mías particulares. Por lo tanto, no se trata de forzar la lengua, sino de aceptar que simplemente son sustantivos que tienen formas femeninas en la lengua española. Sin embargo, muy diferentes son los casos de miembra y portavoza. Recuerden que en una ocasión tuvimos una ministra de Igualdad de España que en el Congreso de los Diputados empleó el término miembra y desató un revuelo mediático y social. Pues bien, en el diccionario panhispánico de dudas, miembro se recoge como epiceno masculino. Es decir, lo adecuado sería decir María es un miembro de. Y en esta obra se apunta que su empleo como sustantivo común se va extendiendo, o sea que se dice una miembro, la miembro. Y en la última gramática de la Academia se señala que el uso de miembra, fíjense, está documentado, es decir, aparece, esto yo creo que no lo sabían ustedes, aparece documentado desde la década de 1950,
documentado, escrito, pero la Academia lo reconoce, pero lo rechaza explícitamente. En cambio, otros autores defienden la palabra al considerar que morfológicamente está bien formada y que está evolucionando del mismo modo que socio. Pues hasta hace un siglo era el socio solo como masculino y hoy se admite la socia. En el diccionario académico figura como masculino y femenino, el miembro, la miembro. Por otra parte, la voz portavoza saltó a los medios recientemente cuando una conocida política española la empleó en el Congreso de los Diputados. El diccionario académico recoge que el término portavoz es común en cuanto al género. Por tanto, el femenino es la portavoz. Aunque otras voces terminadas en Z hacen el femenino añadiendo una A, como por ejemplo andaluza, jueza, en este caso se trata de una palabra compuesta. Ahí está el problema, que andaluza o jueza es una palabra simple, no es compuesta. Portavoza sería, o portavoz, es una palabra compuesta, ese es el problema, cuyo segundo lexema, voz, es ya de por sí un término de género femenino, sobre el que no puede construirse otro femenino. No podemos construir un femenino sobre otro femenino. Es decir, no podemos decir voza, sino que tenemos que mantener voz, pero por eso portavoz sí, pero portavoza no. Pero el problema está en que es una palabra compuesta. No obstante, es posible que con el tiempo, se me ocurre a mí, los hablantes dejen de percibir la palabra portavoz como un compuesto, tal como ha sucedido con catalejo, catalejo era o sinvergüenza o rascacielos, lo que facilitará entonces que flexione con el añadido de una A final. Bueno, puede ocurrir, ¿no?, cuando realmente no se perciba la voz como compuesta. Y ahora me van a permitir ya para terminar, pues llegar a algunas conclusiones de todo lo que se ha dicho aquí. Es evidente que la Real Academia, y además ustedes están acostumbrados por los medios de comunicación, es vox populi, ¿no?, que la Real Academia califica como moda, entre comillas, la utilización del lenguaje inclusivo. Bueno, yo he recogido aquí una cita de Elena Hernández, que es la directora del Departamento del Español al Día, en una entrevista que le hicieron a esta señora en La Sexta de televisión. Ella decía que abogaba, que ella era feminista y se reconocía realmente como una feminista, que ella no renunciaba al hecho de que era feminista, pero añadía, palabras textuales, sin intervenir de forma artificial en el lenguaje. Es decir, soy feminista, pero sin intervenir de forma artificial en el lenguaje. Y considera que la utilización del lenguaje inclusivo, palabras textuales, no tendrá implantación real. Hernández ha asegurado que de las casi 400 consultas mensuales, fíjense ustedes, que recibe su departamento, un alto porcentaje está relacionado con el lenguaje inclusivo. Por lo tanto, María Elena llevaba razón cuando decía que era un tema de muy actualidad, porque de las 400 consultas que se le hacen al Departamento del Español al Día, parece ser que una amplia mayoría están relacionadas con esta cuestión.
y que estas estrategias de desdoble se observan solo en documentos administrativos o discursos públicos, pero no se oyen en conversaciones entre amigos o en casa. Esto dice esta señora. Y en cuanto al informe encargado por el Gobierno sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Carta Magna, también lo recordarán ustedes, de una paisana mía cordobesa, que fue la que encargó ese informe, una señora que fue recientemente vicepresidenta del Gobierno, ¿no? La recordarán todos, ¿no? Encargó este informe a la Real Academia, porque lo que pretendía el Gobierno es que se cambiara toda la redacción de la Constitución española para adaptarla al lenguaje inclusivo, ¿no? La respuesta de la Real Academia. La Constitución es gramaticalmente impecable y solo recomendamos desdoblar rey o reina y príncipe o princesa de Asturias en la Constitución. Todo lo demás, sin problema ninguno. Vale. Asimismo, el director académico Félix de Azúa manifestó que en este caso en el periódico El País, que lo del lenguaje inclusivo es una de esas modas que pasan. Y Salvador Gutiérrez, el catedrático de León, de la Real Academia también Española de la Lengua, en una cita que tengo aquí recogida del periódico El Mundo, dice que lo de todos y todas es imposible de mantener. Lo de todos y todas se puede mantener en una situación administrativa, cuando uno está en la tarima, pero cuando baja, eso es prácticamente imposible. El uso del masculino genérico, dice él, no oculta a la mujer, porque el hombre tampoco está incluido. El hombre tampoco está incluido. Y Pedro Álvarez de Miranda, que es el director de la última edición del Diccionario de la Lengua Española, justo el pasado 25 de febrero, hace poco, manifestó que el lenguaje inclusivo es una cuestión política y no gramatical. Para este filólogo, no hay que preocuparse por las actuales discusiones sobre el idioma. Lo importante, dice, es saber adecuar el registro a la situación comunicativa. Y más reciente todavía, el 6 de marzo, Julia Navarro afirma que el lenguaje inclusivo es una impostura. Estoy en contra de la ingeniería social. El uso del llamado masculino genérico para unos refuerza las estructuras patriarcales, mientras otros invitan a no confundir género con sexo. Lo que sí es cierto es que su empleo recurrente en textos redactados genera confusión y hastío en el lector. Esto es cierto. Yo creo que lo hemos podido comprobar todos. Textos que prácticamente es imposible leer, ¿no? Es algo horroroso a veces, ¿no? Porque si se siguen estas normas a rajatabla y las aplicas a un texto, aquello es, no se sabe qué es, ¿eh? No se sabe qué es realmente. Pero es más, fíjense, es que las propias guías de lenguaje inclusivo, que son las que defienden estos desdoblamientos, dicen, o allí se dice, que hay que hacerlo con moderación. Hasta las propias guías, dicen que hay que hacerlo con moderación. Por otra parte, téngase en cuenta que muchas de las alternativas que se proponen para evitar el uso del masculino genérico son opciones válidas en la norma académica del español. Esto es lo que la gente no sabe, o que la gente realmente,
olvida, se cree que la Academia está totalmente en contra, y no es cierto, no es cierto, ¿eh? Y que según el criterio de la Real Academia, hoy se deben usar formas específicas para el femenino cuando los nombres son de dos terminaciones. Es lógico que se adopte la forma plenamente femenina en aquellos cargos y profesiones que, de acuerdo con la morfología de nuestra lengua, pueden tenerla. Y nunca será un criterio lingüístico el hecho de que una palabra suene bien o mal. Quienes deciden siempre son los hablantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Quero, por su magnífica conferencia, que nos ha aclarado muchas dudas y nos ha puesto al día de esta cuestión tan interesante. Muchísimas gracias y enhorabuena. Quiero hacerle entrega, como recuerdo de esta conferencia, del cartel que dio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo recordaré con mucho cariño. María Elena. Bien. Muchísimas gracias por esta conferencia tan oportuna. El próximo acto de la Academia será el martes 9 de mayo. Será una conferencia titulada Los asombrosos caminos de la sangre desde Aristóteles. Y estará a cargo de nuestro querido compañero, el ilustrísimo señor profesor doctor don José Manuel Revuelta Soba. El 9 de mayo, a la misma hora, a las 7:30, están todos ustedes invitados. La Real Academia de San Romualdo les agradece su presencia a las autoridades, a las señoras y señores académicos y a todos ustedes, señoras y señores, que nos siguen tan asiduamente en nuestras actividades. Muchísimas gracias y hasta el próximo acto.